Muy buenos días, que el Señor los bendiga. Hoy tenemos una preciosa mañana y tenemos el gozo y la dicha de poder reunirnos y congregarnos como iglesia. Aunque algunas de nuestras reuniones continúan siendo de forma digital en las diferentes plataformas, la principal reunión, que es la del servicio de adoración el día domingo en la mañana, nos estamos congregando y es una bendición tremenda poder hacerlo. Hoy continuamos con nuestra escuela bíblica. Estamos estudiando el capítulo 22 acerca de la adoración cristiana y del día de reposo. Y esta es la tercera entrega, por así decirlo, la tercera clase respecto a este capítulo que hemos observado en la Confesión de Londres, la Confesión Bautista de 1689. Nuestro deseo es que podamos atender a las Escrituras a través de estas afirmaciones cortas, pero tan valiosas, y observar estos principios tan necesarios, ¿no? Hemos estado estudiando ya por varios meses esta confesión y los estudios que hemos llevado. Así que es una bendición tremenda, una vez más hoy, acercarnos a la palabra de Dios y estudiarla y encontrar en ella alimento para nuestras almas, bálsamo para nuestros corazones y obviamente ordenanzas a las cuales queremos acudir y obedecer. Así que allí donde te encuentras, te animo a que juntos hagamos una oración al Señor y nos entreguemos al estudio en esta mañana. Oremos. Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias sean dadas a ti, Señor, por tus misericordias y bondades, para con nosotros que no somos dignos. Gracias porque una vez más nos concedes la vida, la dicha, mi Dios, de poder disfrutar un día, de vivir un día, pero por sobre todo, más allá de todo lo que tú nos das, Señor, en cuestión de tiempo, en cuestión de espacio, en cuestión de cosas que nosotros creemos necesarias. Gracias por darte a ti mismo. No siendo dignos, Señor, por gracia hemos sido salvados y tú nos has dado a Cristo para esta tremenda y maravillosa salvación. Nos has dado más de lo que necesitamos, Señor, y tú sabes lo que necesitamos, Padre. Gracias por tu cuidado sobre nosotros. Oramos porque guardes esta hora de que podamos atender a tu palabra, Señor, y hacer lo que tú nos mandas. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, benditos del Señor. Vamos a continuar con nuestra clase. Hoy veremos la adoración cristiana y el día de reposo, la tercera parte, y esta es el día del Señor. Aunque lo hemos hecho de manera muy breve, hemos avanzado acerca de lo que llamamos los medios ordinarios de gracia. Son aquellos medios que el Señor nos ha dado para que nosotros podamos ser edificados y nos edifiquemos unos a otros. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en otras palabras, los medios de gracia ordinarios son aquellos que podemos conocerlos como los verdes pastos que Dios nos ha dado para que nosotros nos nutramos como iglesia, nos edifiquemos unos a otros, el lugar, el momento y el espacio en el que el Señor nos ha colocado para amarnos, perdonarnos, soportarnos, edificarnos, exhortarnos, enseñarnos, amonestarnos, todo tipo de unos a otros en el Nuevo Testamento para la gloria de Dios y la edificación de su iglesia. Y estos medios deben ser practicados de manera pública y privada. Aquí en la iglesia, haciéndolo público, cantando juntos, leyendo la palabra, orando juntos, teniendo comunión unos con otros, escuchando la palabra predicada, como en las casas. Debemos hacerlo de manera pública y privada en nuestro tiempo devocional con Dios. Así que dicho esto, y que tenemos en cuenta de que el Señor nos llama a esto por medio de su palabra, hoy quiero que observemos uno de los puntos, por así decirlo, más importantes o cúspides en este capítulo, que es el día del Señor. Cuando hablamos del día del Señor, la Biblia se refiere a un día que el Señor ha señalado para que lo apartemos y para que adoremos a Dios. Y este día debemos observarlo a la luz de las Escrituras. Voy a leerte los párrafos que tienen que ver con este tema, en especial el capítulo 22, el párrafo 7 y 8 específicamente. Pero quiero que tengamos en cuenta que cuando hablamos del día del Señor, nos referimos tanto en el Antiguo Testamento como al día de reposo o el Sabbat cristiano, como en el Nuevo Testamento el día del Señor, el primer día de la semana. Obviamente vemos que hay transición de tiempo y demás, y nuestro deseo es observar en las Escrituras, como habíamos observado anteriormente en la ley, recuerdan el capítulo acerca de la ley, que Dios ha establecido leyes en nuestros corazones. Leyes, como la misma confesión lo dice, moral, perpetua, y que debe ser practicada, ¿no es cierto?, obedecida por su pueblo, por su iglesia. Así que cuando digo esto, hablemos del Día del Señor. El Día del Señor es el día domingo. Hoy celebramos el Día del Señor. Cada domingo es el Día del Señor. ¿Por qué decimos esto? Quiero que vayamos a responder estas preguntas según la palabra de Dios. No solo el por qué el Día del Señor, el día domingo, sino por qué tiene que ser un día completo, de principio a fin.
Uno de los problemas que nosotros tenemos es que vivimos presos del activismo y de tantas cosas en medio de nuestras agendas, de tantas preocupaciones, afanes, deudas y cargas horarias, que olvidamos colocar lo primordial o lo principal en la lista primero. Y es el Señor. Mira, el Señor dice en su palabra, desde el Génesis, cuando Él creó todo, de principio a fin, que Él descansó en el séptimo día, un día señalado. Entre 7 días, 6 trabajó y el séptimo descansó. Y eso es lo que el Señor nos ordena. Ya en Génesis Él dice que debemos guardar, bendecir y santificar ese día. Luego Él lo coloca, lo prescribe, lo coloca en las tablas de piedra, allí por medio de su revelación dada a Moisés en el monte Sinaí, en la ley del Señor. Tú puedes leer esto en Éxodo capítulo 20. Estamos hablando de Génesis capítulo 1, 2, ¿verdad? Luego vemos Génesis capítulo 20, Éxodo capítulo 20, perdón. Y entonces ya tenemos aquí un precedente muy fuerte. Tanto en la creación, un mandato de creación, descansar, reposar, abstenernos de cesar de trabajar, de obrar, de actuar. Vamos a observar esto ahora. Como en Éxodo, que se llama a bendecir ese día, a santificar ese día de principio a fin. Es uno de los 10 mandamientos. La ley moral, ¿recuerdas? Y en la ley moral está este mandamiento. Guarda el día de reposo. Guarda el día del Señor. Y luego vemos esto tanto expresado y manifestado en el Antiguo Testamento como ya de manera más cúspide o manifiesta en el Nuevo Testamento, cuando nuestro Señor Jesucristo viene y la práctica tanto de la iglesia en el Nuevo Testamento como el establecimiento de nuestro Señor Jesucristo como aquel que es el Señor del día de reposo. Él viene y se establece este día como el día de resurrección, el día domingo. Obviamente hay una transición, ¿no?, del sábado al domingo, y quiero explicarlo eso rápidamente también. Así que vamos a adentrarnos en nuestro estudio hoy. Mira, el párrafo capítulo 7 y el capítulo 22, párrafo 7 y 8, voy a leerlos ahora. Estos se pueden observar y encontramos que en el párrafo 7 lo podemos llamar el Día del Señor instituido, su institución, cómo se instituye el Día del Señor. Y el párrafo 8 podemos llamarlo su santificación, cómo se guarda el Día del Señor. Ok, observémoslo. Dice, así como es la ley de la naturaleza que en general una proporción de tiempo por designio de Dios se dedique a la adoración a Dios, así en su palabra, por un mandamiento positivo, moral y perpetuo, que obliga a todos los hombres en todas las épocas, Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo, para que sea guardado santo para Él, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana, en otras palabras, el sábado. Y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, el domingo, que es llamado el día del Señor y debe ser perpetuado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano, siendo abolida la observancia del último día de la semana. Obviamente, hablando de como ceremonia, abolido la observancia del día sábado y establecido o instituido por la resurrección de Cristo el día domingo como el día del Señor. Ahora bien, tenemos ya varias cosas que charlar aquí, pero permíteme hablarte de que este párrafo tiene que ver con la institución. Vamos a ir al párrafo de la santificación y después vamos a desarrollar brevemente estos párrafos. Párrafo 8 dice, el día de reposo, ¿cómo se guarda el día de reposo? El día de reposo se guarda santo para el Señor. Cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón y de haber ordenado de antemano todos sus asuntos cotidianos, no solamente observan un santo descanso durante todo el día de sus propias labores, trabajo, palabras y pensamientos acerca de sus ocupaciones y diversiones seculares, sino que también se dedican todo el tiempo al ejercicio público y privado de la adoración a Dios y a los deberes que son por necesidad y por misericordia. Obviamente que el lenguaje es
muy lindo, es muy elaborado, ¿no? Hay que pensar en cada una de las palabras que se están planteando aquí. Uno puede leerlo de buenas a primeras y decir, oye, qué interesante esto, pero estudiar cada una de estas expresiones que nacen de las Escrituras, que condensan los principios que la Biblia manifiesta, es tan bueno, tan valioso. El estudiarlo, tengo que decirlo en sinceridad, pero el ir observando aquellos principios tan maravillosos a través de esta confesión me ha hecho tanto bien. Leerlo de manera devocional, no creyendo que es algo inerrante o infalible. No, la palabra de Dios es lo inerrante e infalible. Pero me ha hecho tanto bien acercarme a las Escrituras, leerlas de manera regular y en este camino, mientras voy estudiando estas Escrituras, estudiar esta confesión que me muestra de una manera ordenada las Escrituras. Obviamente, la Biblia siempre va a ser primordial, principal. Y entonces lo que hacemos a través de esta confesión no es establecer algo por sobre las Escrituras, sino más bien encontrar una forma resumida de aquello que creemos que las Escrituras presentan claramente, ¿no? Ahora, qué maravillosos párrafos. Permíteme compartir contigo cómo aquí se encuentra su institución y su santificación. Mira, la idea clave del primer párrafo de este capítulo que estamos observando, el primer párrafo, ¿recuerdas? Son 8, allá hace 2 clases atrás, son 3 clases que vamos solamente de este capítulo. La idea clave es que Dios tiene, escucha esto, y Él ejerce el derecho de establecer cómo quiere ser adorado. Él, vuelvo a repetírtelo, Él tiene y ejerce el derecho de cómo Él quiere ser adorado. Escucha bien esto. Ya lo observamos ahí hablando de lo que Dios requiere de la adoración y cómo Él pide ser adorado, no como nosotros queremos, sino como Él lo ha establecido. Dicho esto, el hombre no tiene derecho a entrometerse con sus propias ideas, sus opiniones, su autoridad en la adoración divina. No, nosotros no debemos entrometernos, debemos obedecer y hacer lo que Él nos pide. Él ha escrito y ha demandado cómo debe ser adorado. Es solo en ese marco y desde esa perspectiva como podemos apreciar la enseñanza puritana y bíblica sobre el día de reposo. Podemos encontrar esa perspectiva bíblica acerca del día de reposo y la encontramos solamente entendiendo que Él ha establecido el cómo y Él tiene el derecho y Él ejerce ese derecho acerca de cómo debe ser adorado. Los puritanos observaban eso y por eso les llamaban los médicos del alma. Fueron personas que trajeron una reforma tan profunda al corazón de la iglesia, a la sociedad, que muchos en esas épocas de los avivamientos venían a Cristo y respondían en fe y obediencia al Evangelio. Ahora, dicho esto, de la misma manera que cualquier otro elemento de la adoración, la adoración está establecido por Dios, esta adoración está establecida por Dios y no por una autoridad eclesiástica. Recuerda eso, que ya lo observamos también. Así también el día de la adoración pública no está dejado a la decisión de los hombres. Por un mandato positivo, moral y perpetuo, Dios ha establecido ese día. Y cuando digo positivo, moral y perpetuo, nos referimos al 4º mandamiento. Si no me equivoco, espérate, no quiero suponer, ¿no? Están los 10 mandamientos. Primer mandamiento, no tendrás dioses falsos delante de mí. Segundo mandamiento, no te hagas ídolo de nada que está arriba en el cielo, debajo de la tierra, ¿no es cierto? Animales, reptiles, aves, cuadrúpedos. Tercer mandamiento, no usarás el nombre de Dios en vano. Y el 4º mandamiento es, guarda el día de reposo, ¿no? Éxodo capítulo 20, puedes observarlo allí. Bueno, en resumen, vamos a condensar otra vez los 10 mandamientos. ¿Los conoces? ¿Cuál es el 5º? Recuerda, honra a tu padre y a tu madre, porque ese es el primer mandamiento con promesa. Haciendo esto vas a tener vida larga en la tierra. 6º mandamiento, no matarás. 7º, no adulterarás. 8º, no robarás. 9º, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Y el 10º, no codiciarás los bienes, nada que sea de tu prójimo. Ten eso en mente, memoriza los que te van a hacer muy bien a diario para recordarte aquellas cosas de las cuales debes cuidarte y obviamente en algún momento estudiaremos esto también a profundidad. Hoy estamos haciendo algo breve, ¿no? Ahora, la pregunta que debemos hacer a estos párrafos es ¿qué enseña esta sección de la confesión? ¿Qué nos enseña, no? Y bueno, tenemos 4 cosas que nos enseñan. La primera es que Dios ha sujetado, escucha esta palabra, por medio de la revelación tanto natural
como de manera especial. Como dice, así como es la ley de la naturaleza que en general una proporción de tiempo por designio de Dios se dedique a la adoración a Dios, así en su palabra, en este caso de manera natural, ahora de manera especial, así en su palabra por mandamiento positivo, moral y perpetuo, que obliga a todos los hombres en todas las épocas, Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo, para que sea guardado santo para Él. Obviamente, ¿qué es lo que aprendemos aquí? Que Dios ha sujetado a todo hombre a la observación del día de reposo. Él nos ha escrito en nuestros corazones su ley. Y ahí nos manifiesta el hecho de que así como Dios descansó, nosotros debemos descansar. Así como Dios cesó, nosotros debemos cesar. Y que Él nos llama a guardar este día y a santificarlo. Obviamente que por la naturaleza velada de nuestro corazón por causa del pecado, la pecaminosidad que tenemos, no observamos esto, no lo vemos, pero como dice, la ley de la naturaleza y su palabra claramente revelada manifiesta esto. En segundo lugar, que el día de reposo semanal era el 7º día en el orden de sucesión desde la creación hasta la resurrección. En segundo lugar, entendemos eso. Por eso dice la confesión, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana. ¿Escucha eso? O sea que en segundo lugar aprendemos que en la confesión que el día de reposo semanal era el 7º día en el orden de sucesión de la creación hasta hubo un tiempo donde de ser el sábado llegó a ser el domingo, la resurrección de Cristo. Y quiero que tengas en mente esto porque vamos a hablar acerca de cómo puede ser posible que un mandamiento perpetuo pueda pasar de un día a otro. Bueno, es que el asunto no tiene que ver mucho con calendario o día de semana solamente, sino con una fracción de 7 días. 1 de 7. ¿Notas eso? Bueno, voy a explicarlo. Dicho esto, en tercer lugar, obviamente, que fue el primer día a partir de la resurrección, el día domingo. Y en cuarto lugar, la confesión nos enseña que Dios requiere que este día sea mantenido como un día santo por medio de, ¿cómo mantenemos el día del Señor santo? Bueno, por medio de la preparación correcta. Yo te pregunto, y te animo a hacer esto, ¿te preparas para el día del Señor? Bueno, hoy es domingo, ¿te preparas para este día? ¿Preparas tu corazón? ¿Te preparas con tu familia? ¿Preparas tu vestimenta? ¿Oran previamente el sábado? ¿Se preparan? ¿Descansan temprano? Pregunto estas cosas porque si no las estás haciendo pueden serte muy útiles y en obediencia a su palabra, la preparación correcta nos trae a la congregación y a guardar el día de una manera correcta. Mira, esta semana hablábamos acerca de la falta de oración, ¿no? Algo que falta en muchos de nosotros. Y hablábamos acerca de que falta oración porque no nos preparamos correctamente. Entramos a orar así rápido, ¿no es cierto? Balbuceando y no... Bueno, si nos preparáramos correctamente, previamente haciendo nuestra lista, preparando nuestro corazón para entrar a la presencia de Dios, organizándonos, conscientes de que debemos confesar nuestras faltas, reconociendo la adoración hacia Dios en medio de la oración, intercediendo por otros, bueno, la oración sería mucho más ordenada y dispuesta. Bueno, para cada cosa debemos prepararnos correctamente, en especial para el día del Señor. Él quiere que nos preparemos externamente, de una manera secundaria pero importante, pero de forma interna, personal, nuestro corazón se prepare para el día domingo. Muchos de nosotros relegamos el día domingo a 1 hora, hora y media, 2 horas máximo de una reunión y después del domingo ya es para mí. Pensamos que el día domingo es de reposo porque yo hago lo que quiera. No es eso. Tienes 6 días para tus labores, para tu trabajo, para tus diversiones, pero el día del Señor es un día distinto. El reposo que Él quiere no es un reposo como el que tú y yo pensamos. No es tirar los zapatos por ahí y echarnos a dormir todo el día. No solo eso. Aparte de la preparación correcta, también el reposo de los empleos y los recreos mundanos y todo aquello a lo que a esto se refiere. Cuando decimos esto, o como dice la confesión, ¿no? Estamos en el párrafo 8. En este caso, la confesión manifiesta observan un santo descanso durante todo el día, de sus propias labores, palabras y pensamientos acerca de sus ocupaciones, trabajo y diversiones seculares. Estas palabras, que son un poco elaboradas, manifiestan el hecho de que, primero que nada, ese día no es un día para trabajar. Sí, hay causas y hay momentos en los cuales voy a hablar también un poquito acerca de cómo en algún momento si es necesario, si fuera necesario, o por una obra de misericordia o de necesidad.
pero no es algo que uno debe colocar regularmente como un día de trabajo. No es que hay que pagar las deudas. Bueno, mi hermano, el problema no es tengo que trabajar. El problema es que nos endeudamos en cosas que no deberíamos. Paréntesis cerrado, ¿no? Vamos a hablar de eso más adelante. Avanzando sobre esto, vuelvo a repetirte, este día debe santificarse por medio de una preparación correcta. Este día debe separarse y santificarse reposando del trabajo, empleo y los recreos mundanos. El día domingo no es para recreo mundano. Podemos cualquiera de los 6 días en la semana hacer todo tipo de recreos, no digo mundanos como pecaminosos, sino seculares, naturales, ¿no? No sé, vamos a poner varios ejemplos allí que a veces los colocamos al domingo como si fuera para eso. Y todo aquello que a esto se refiere. Algo más, aparte de esto, es el ejercicio de la adoración a Dios, tanto privada como pública. O sea que en este día lo santificamos haciendo ejercicio o practicando, como Dios nos manda, la adoración a Dios, como habíamos observado la semana pasada, pública como privada. Ese día es un día donde debemos reunirnos como iglesia y darle gloria a Dios. Y aquello que hemos aprendido y estudiado y teniendo comunión como iglesia, debemos llevarlo a casa y practicarlo también. Es un día donde como familia podemos dedicar a la oración. Podemos sí descansar de nuestra labor. No está mal descansar, dormir un poco, hacer una siesta. Pero es un día dedicado a la adoración. La gula de la siesta se llama pereza, ¿no? Hay que descansar un poco y después compartir juntos en familia. Es un día de reposo. Así que hay que adorar a Dios, tanto privada como públicamente. Y obviamente una cuarta razón en este caso de cómo santificar el día es las obras de piedad, necesidad y misericordia. Si hay obras de piedad, necesidad y misericordia, yo he colocado aquí piedad también, porque aunque la Confesión de Londres no las menciona, la de Westminster sí la menciona. Y creo que es importante tener en cuenta esto. Quiero que sepas que, aunque es importante la confesión que estamos estudiando, el principio bíblico es claro. Y cuando hablamos de obras de piedad, necesidad y misericordia, son aquellas obras que son permitidas y que se deben realizar y hacer en medio del día de reposo, si obviamente se presentan frente a nosotros, como digo piedad, porque un ejemplo, los ministros del Evangelio, nosotros, que cada domingo predicamos, estamos trabajando. Entonces uno dice, ¿debo de reposar de mi trabajo? Sí, pero mi trabajo es predicar la palabra de Dios cada domingo. Ok, ¿cuál debe ser mi tarea? Es una obra de piedad, entonces es lícito hacerlo, así como Cristo enseñaba el día de reposo. ¿Notas esto? Es el ejemplo que él ha dejado. Necesidad. Nuestro Señor Jesucristo nos muestra ese ejemplo tan claramente en las Escrituras, cuando varias veces sucede que Él no solo sana a un necesitado en medio del día de reposo, acusando las conciencias de aquellos fariseos que decían, no puedes levantar ni siquiera un lápiz. Eran tan estrictos en el día de reposo que habían tergiversado la ley de Dios en ese sentido. Y entonces aquí tenemos algo que observar. ¿Qué hace Cristo? Dice, ¿quién de vosotros que en el día de reposo, si su buey está, atorado ahí en un hoyo y no puede salir, las piernas las tiene ahí todas atrapadas, no va y lo ayuda? Es una necesidad, se va a morir el animal. Obviamente, notas necesidad. Necesidad, no conveniencia. Ojo, voy a hablar de esto un poquito más adelante. Eso es lo que Cristo mencionó. Si hay alguna razón por lo cual debemos hacer algo en el día de reposo, o obrar o actuar de una manera en el día de reposo particular, es porque hay necesidad. Pero también misericordia. En la ayuda a alguien más, ves que hay algo que cubrir allí. Bueno, voy a hablar de eso un poquito. Permíteme desarrollarlo de esta manera. Cuando los fariseos acusaron a Jesús y a sus discípulos de quebrantar el 4º mandamiento, su respuesta no fue que el 4º mandamiento había sido abrogado. Ojo, porque hay ley que ha sido abrogada. La ley ceremonial, la ley civil ya ha sido abrogada. Lo que tenemos en nuestras mentes y lo que debemos ser conscientes es que la ley moral no ha sido abrogada. Es perpetua, es eterna, permanece para siempre. Es la ley que Dios escribió en nuestros corazones allí en Adán y se traspasó a cada una de las descendencias de Adán, ¿no? Como esa ley que fue escrita sobre la piedra allí en el monte Sinaí es la ley moral. Cuando pensamos en esto, lo que nos referimos es que los fariseos se equivocaban en su interpretación del día de reposo. Ese era el problema. Y esto es lo que nos pasa a ti y a mí. Muchas de las veces las contradicciones que vemos en la Biblia, que no hay contradicciones, hay un principio de hermenéutica, de interpretación bíblica que dice que la ley de la no contradicción, la Biblia se interpreta a sí misma. Si parecería que un texto contradice a otro, no se contradice, se afirma. Hay que observar mejor. El asunto es nuestra forma de interpretar la Biblia. Muchas de las veces está arraigado a nosotros y no a los principios adecuados para interpretarla. Cómo yo veo la Biblia, cómo a mí me gusta verlo, cómo a mí me parece, ¿no?
Debemos interpretar correctamente las Escrituras. Y los fariseos, que eran doctos en la ley, las malinterpretaban. Y a veces lo usaban a conveniencia. Y algunos de nosotros lo hacemos también. Que Dios nos libre, que nos perdone y nos ayude a nunca hacer eso, sino a ir a las Escrituras, estudiarlas en el contexto, examinarlas, profundizarlas y sacar las riquezas que hay en ella, librándonos de la mala interpretación. Y nuestro Señor Jesucristo procedió a demostrar mediante las Escrituras del Antiguo Testamento que ellos realmente estaban equivocados. ¿Y por qué digo esto? Por favor, abre tu Biblia en Mateo capítulo 12. El Evangelio según Mateo, capítulo 12. Mira lo que dice, hablando de este tema en particular. Nuestro Señor Jesucristo, hablando, dice en los versos 1 en adelante, Mateo 12. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados. Mira, algo que se podía hacer en el día de reposo, ¿no? En un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Esta era una ley establecida en el Antiguo Testamento, algo muy bueno, que está bueno practicarlo, ¿no? Lo practican en algunos países, lo he escuchado. Gente que siembra y deja varias de las cosas que ha sembrado ahí en las plantas o en los árboles, en donde ha sembrado, ¿no? En la tierra, para que alguien que tiene necesidad pueda pasar por su campo y pueda llevar algo de comer. Sí, en algunos casos he visto personas que siembran, por ejemplo, manzanas y arman bolsas de manzanas y las ponen en la cerca de su casa para que cuando alguien pase pueda llevarse una bolsa de manzanas. Bueno, estamos lejos de Latinoamérica de esto, ¿no? Pero que Dios nos dé un corazón que podamos actuar y obrar de esta manera también. ¿Por qué? Para cubrir la necesidad de otros. De esta manera todos podían comer, ¿no es cierto? Todos iban a descansar con el estómago lleno. Y qué bendición que es dar. Ahora, el texto continúa y dice, viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero, Él, nuestro Señor Jesucristo, les dijo, ¿no habéis leído, ay, qué palabras tan potentes, no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Y continúa Cristo y saca otro ejemplo, dice, o no habéis leído, ojo, estas palabras de no habéis leído está hablando acerca de que Cristo les daba a los fariseos, doctos en la ley, aquellas personas que vivían leyendo la Biblia y estudiando a la profundidad todo el tiempo. Esto es ofensivo en cierta manera para ellos. Pero lo triste es que aunque lo habían leído, no lo tenían presente y no lo habían interpretado correctamente. De allí que leer la Biblia es importante, pero leerla en su contexto, estudiarla en su contexto, memorizarla, aprenderla y entenderla. ¿O no habéis leído, dice el texto, verso 5, en la ley, cómo en el día de reposo, los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? Presta atención a eso. Pues os digo que aún uno mayor que el templo está aquí, Cristo hablando. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Aunque el texto se extiende hasta el verso 13, hay mucho que decir acá, pero ya vienen los ejemplos, ¿no? El buey, ayudar a una oveja que se extravió y demás. Bueno, los ejemplos. ¿Cuál es mi punto con esto? Esto en comparación con Levítico capítulo 14, verso 4 al 9 y 1 Samuel capítulo 21, verso 6. Puedes leerlo también, pero aquí está el resumen de lo que Cristo dice acerca de David pidiendo este alimento a los sacerdotes, pidiendo pan, ¿no es cierto? Y no había pan, entonces solo tenemos el pan de la proposición, pero eso no es lícito comer. Pero no necesitaban comer, estaban muriendo de hambre. Era necesario traer pan a sus bocas y alimentarlos, porque era necesario poder salvar sus vidas. Literalmente estaban muriendo de hambre. Y no había nada que comer, solo había esos panes. Ay, es que no es lícito, decimos, ¿no? A veces somos tan mezquinos con cosas. Es otro punto, pero notan que Cristo está hablando aquí y Él dice, esos panes que son para mí, para Dios, era necesario tomar de ese lugar y dárselo a aquellos que están con hambre y estaban por morir. A veces nos quedamos tanto en lo ceremonioso y olvidamos tanto la necesidad del otro, del prójimo. Cristo está diciendo eso aquí. Oye, y después toma el tema de los levitas. Aquí estamos hablando de obras de necesidad y también de obras de misericordia. En este caso, las obras de piedad.
Dice, los levitas en el día de reposo trabajan tanto más que cualquier otro día, como los líderes o los pastores de la iglesia los días domingos, aunque los días son bastante completos, ¿no? Los horarios son muy cargados, hay largas horas de estudio, tiempo de oración, consejerías y visitas, pero el día domingo es un día muy completo, muy potente para los líderes. ¿Por qué digo esto? Porque es su tarea. El Señor nos llama a obrar y a trabajar ese día. Lo profanamos como los levitas lo hacían porque es una obra de piedad. Es para la gloria de Dios, es para la adoración a Dios. ¿Se entiende, no? Voy a explicarlo un poquito más adelante. Cristo demostró que el sacerdote le dio a David el pan consagrado para preservar la vida de ellos, David y los que estaban con él. Aunque era una violación técnica, escucha esta palabra, técnica a la ley. Cristo demostró de las Escrituras y por medio de las Escrituras que ciertos tipos de trabajo específicos eran legítimos en el día de reposo. Estas obras son las obras, como mencioné, de piedad, es decir, trabajo en que se tiene que hacer que se debe hacer para que Dios pueda recibir adoración, como el trabajo del pastor al predicar el evangelio en el día del Señor, como te acabo de mencionar. Obras de necesidad, ¿qué quiere decir? Es decir, trabajo que no puede atrasarse sin daño a la vida o a la propiedad, tal como el rescatar a un buey que se cae en el arroyo o ayudar a apagar un incendio. Una necesidad, vamos a poner un ejemplo, el día domingo estamos aquí congregados, que Dios no pase, que Dios no permita, pero estamos congregados y de pronto acá tal vecino se le incendia la casa. No, es el día del Señor, no podemos ayudar. ¡Ey! ¡Error! Es para preservar la vida y la propiedad. Podemos salir corriendo con baldes y ayudarlo a apagar el fuego porque es una necesidad. Hay un peligro de por medio. Y también están las obras de misericordia, como el acto de bondad a algún enfermo o a alguien en apuros, ¿no? Un ejemplo de esto es, estás por salir de tu casa y de pronto ves un accidentado. Bueno, que es necesario ayudar. Entonces, bueno, voy a ayudarlo, ¿no es cierto? Algo pasó aquí, quiero disponerme. ¿Cómo te puedo ayudar? Voy a llamar a la ambulancia, estoy aquí contigo. Notas esto. No puedes ir a la congregación porque por misericordia tuviste que detenerte en el camino y ayudar a alguien. Un ejemplo de esto es de aquel samaritano de Samaria que yendo en el camino se encuentra con un hombre y él tiene misericordia. Fue movido a misericordia y lo ayudó. Un ejemplo de eso, ¿no? Eso es una obra de misericordia. Si el domingo te pasa esto, entrégate a ayudar a aquel que esté en necesidad. Pero avanzando, Jesús dijo, si ustedes supieran lo que significa lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, no condenarían a los que no son culpables. Sepan que el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Que la palabra reposo es sabat y bueno, en este caso lo llamamos sábado, pero no es como el día en sí mismo. Ahora te voy a explicar eso porque la palabra sabat tiene un significado mucho más completo. Quiero que sepas que cada uno de los días de la semana tiene un nombre particular y significa algo, pero no significa algo para la Biblia. Son colocados, muchos, por ejemplo, el lunes, el martes, martes, muchos de los días de la semana tienen nombres que tienen que ver con los dioses griegos, ¿no? Jueves, Júpiter, viernes, Venus, notas, ¿no? Domingo tiene que ver con el Sunday o Día del Sol. Notarás que hay cosas que nosotros normalmente utilizamos de manera cotidiana pero que tienen significados que no necesariamente tienen que ver con la Biblia. Así que en algunos casos sí, otros no. O jueves, en inglés es Thursday, que significa el día de Thor, para que tengan una idea, ¿no? de qué cosas pasan. Ahora, volviendo a nuestro tema, los fariseos colocaron la obligación al día de reposo por encima de la obligación al Señor. O los fariseos colocaron una obediencia obligatoria al día de reposo con reglas y normas a rajatabla por encima de la obediencia a aquel que estableció y que es Señor del día de reposo. Aquí ahí está la distinción. Y eso pervierte el día de reposo. Cristo no eliminó el día de reposo, sino que Él lo colocó donde pertenecía, es decir, en subordinación al señorío de Cristo. Él es el que estableció la ley en nuestros corazones. Él es el que trajo la ley escrita por medio de Moisés. Él es el Señor de la ley. Él estableció las normas y las reglas de la vida. Él es Señor. Los discípulos observaban el día de reposo de forma distinta a los fariseos porque ellos servían a Cristo. Hay una distinción allí. Ellos trabajaban el sábado. ¿Por qué? Porque servían a Cristo, adorando a Dios. En este caso, obviamente, el día de reposo, como hablando del día sábado, ¿no? Haciendo obras de necesidad, haciendo obras de misericordia en el día de reposo.
El día de reposo de Dios comenzó cuando la creación terminó. ¿Escucha eso? La creación terminó, la obra de Dios en la creación terminó. Él sigue sosteniendo su creación, pero Él en este caso ya terminó su obra de creación. Pero el pecado, tristemente, y la miseria que hay en el hombre requería que este día de reposo fuera quebrantado en cierto modo, escucha esto, para poder redimir al hombre. Para poder redimir al hombre. Esto toma lugar cuando Cristo hizo la obra, escucha esta palabra, obra de la redención, cuando Él obró para redimir. Porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de su obra, así como Dios descansó de la suya. Hebreos capítulo 4, verso 10. La razón del día nuevo, el día nuevo de reposo, es que Cristo hizo su obra de necesidad y misericordia en el anterior sábado de Dios. Escucha esto, vuelvo a repetirlo. La razón del día nuevo de reposo, o sea, de sábado a domingo, es que Cristo hizo su obra de necesidad y misericordia en el anterior sábado de Dios. Si esto, ojo, no fuera así, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Hebreos 4, 8. O aquí estamos hablando del reposo de Dios. Y tú puedes ver en la Biblia el reposo de Dios después de la creación, el reposo que Dios le promete al pueblo de Israel en la tierra prometida. Pero no, Dios ha señalado otro día de reposo. Y entonces dentro del reposo que viene después de la obra de la creación, la consumación, la obra de redención, la consumación de la redención por parte de Cristo. Pero hay un día señalado, un día más, un día físico que apunta a un día en la eternidad, a la eternidad mismo. Por eso, la obra de Jesucristo no eliminó el día de reposo, sino que más bien lo aseguró. Por eso Hebreos 4:9 ahora dice, por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Pero el ejemplo que Cristo nos dejó, nos demostró, es que el día de reposo permite, o más bien requiere obras de piedad, obras de necesidad y obras de misericordia. Y debemos observar cuidadosamente que Cristo nunca dejó de justificar sus acciones con las Escrituras. Mira lo que dice Juan capítulo 7, verso 22. Y no me refiero a que usaba las Escrituras para excusarse, sino que las acciones que Él hacía, las hacía porque las Escrituras manifestaban el hecho de que debían realizarse. Por eso digo, justificar sus acciones con las Escrituras. Juan 7, 22 dice, el Evangelio, ¿no? Por cierto, Moisés os dio la circuncisión no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. No se queda allí, el verso 23 dice, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, ¿para qué la ley de Moisés no sea quebrada? ¿Os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Cristo toma el ejemplo de Moisés, presenta su argumento, manifiesta que la realidad no es distinta. Los fariseos circuncidaban en ese día, obrando una norma establecida por Moisés en este caso. Evidentemente sabemos que la circuncisión no es parte o dentro de la ley moral de Dios, sino que es un símbolo que manifiesta algo mucho más profundo, una circuncisión del corazón. Por eso en el Nuevo Testamento, Hechos 15, el concilio de Jerusalén manifiesta que la circuncisión no es necesaria para la salvación o para ser cristiano. Sí, la circuncisión del corazón. Y Cristo manifiesta de una manera claramente bíblica y justificada el hecho de por qué Él sana a alguien. La necesidad de alguien que sea sano en el día de reposo, ¿no? Puede sanar en cualquier día de la semana, pero nuestro Señor Jesucristo lo hacía en el medio de cualquier día de la semana, pero también el sábado. Y aquí tenemos algo. Yo con esto quiero manifestarte que en el día del Señor nosotros somos llamados a hacer estas obras. No solo el día del Señor, cualquier día, pero el día del Señor es un día que si de alguna manera no nos restringiéramos, no pudiéramos congregarnos, que sea porque o es por una obra de piedad. Bueno, evidentemente una obra de piedad tiene que ver con pastores predicando el Evangelio, con ministros del Evangelio predicando las Escrituras aquí o allá, ¿no? Pero obras de necesidad y obras de misericordia pueden ser cosas por las cuales uno diga, oye, no puedo congregarme por esto. Y por razones obviamente justificadas por las Escrituras. Pero permíteme aclarar algunas cosas.
¿Con qué respecto, ahora con respecto, escucha esta pregunta, ¿qué con respecto a los que niegan que el día de reposo ha sido cambiado del séptimo día al primer día de la semana? ¿Qué con respecto a aquellos? Dos consideraciones, porque hay personas que niegan esto. En este caso los adventistas, ¿no es cierto? Los adventistas tienen esta óptica que tristemente creo que están errados en ese aspecto al observar un mandato de ley en el Antiguo Testamento y seguir practicándolo y seguir viviendo bajo la ley. Es un asunto particular que se puede examinar después, pero están errados en ese aspecto porque basan su salvación en la ley, en la obediencia a la ley, en las obras de la ley y no en la fe en Cristo como algo mucho más potente. En ese sentido, pasando por alto o dejando hablar de ese tema, dos consideraciones importantes. En primer lugar, el cuarto mandamiento no dice, acuérdate del séptimo día. Escucha eso. Escucha muy bien esto. Porque son los adventistas, los santos del séptimo día, los adventistas del séptimo día, ¿no? No dice, acuérdate del séptimo día. El cuarto mandamiento dice expresamente, acuérdate del sábado. Escucha bien, aquí hay un significado. Existe una tremenda diferencia entre el séptimo día y el sábado. La diferencia es la distinción entre la proporción y el orden. Sí, son palabras un tanto interesantes, pero escucha bien esto. La proporción y el orden. Cuando el mandamiento específico especificaba que 6 días de nuestros días son para una obligación y el que resta es para otra obligación, exactamente el séptimo, en este caso un séptimo para ser exactos. Para otra obligación. Evita el considerar esto en proporción y en orden, evita que nos acordemos del séptimo día en el orden de tiempo para poder mandar que observemos el séptimo día en proporción del tiempo. Esto es, hablando de proporción, la semana tiene 7 días, ¿verdad? Ok, de esta semana en proporción al tiempo, uno de estos 7 días debemos separarlo para el Señor. En el Antiguo Testamento, ese 1 de 7 era el sábado. En el Nuevo Testamento, ese 1 de 7 es el domingo, proporción al tiempo. No al día en particular, sino en proporción al tiempo. Un séptimo de 7 días. Presta atención a eso. En segundo lugar, simplemente observar que la Iglesia Apostólica observa o obedece el primer día de la semana. En cuanto al orden de los días, ahora este es el orden que se ha establecido, como la séptima parte o el día de reposo. Puedes encontrarlo en muchas partes, ¿no? Mateo capítulo 28, verso 1. Mira lo que dice Mateo 28, 1. Dice así: pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Esto es después de la resurrección de Cristo. Vinieron el primer día de la semana. Esto sucedió un domingo. Luego vemos el progreso en el Nuevo Testamento, el progreso de esta revelación. Y Marcos 16:2 manifiesta algo parecido. Lucas 21:4 también, hablando de la resurrección de Cristo. Juan 20:1 de la misma manera y versículo 19 también. Pero luego vemos Hechos 20, verso 7. Mira lo que dice Hechos 20, verso 7. Estos textos que te acabo de mencionar manifiestan que Cristo resucitó un domingo. Ahora, Hechos 27, como Hechos capítulo 1 y 2, Hechos 27 dice así: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Un mensaje bien largo, ¿no? Obviamente el primer día de la semana es la referencia en este texto, pero no se queda allí. 1 Corintios 16:2, hablando ya de las cartas de los apóstoles a las iglesias. 1 Corintios capítulo 16, verso 2. Dice así: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ahora, otro texto, por favor. Obviamente Marcos 16:9 también hace referencia al hecho de la resurrección de Cristo y la reunión de los discípulos cada domingo. Pero este texto es el más glorioso. Apocalipsis 1:10. Apocalipsis 1:10. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta.
Aquí la frase el día del Señor hace referencia al día domingo. Aunque podemos ver en las Escrituras que la palabra día del Señor también es colocado como el día en el que el Señor se manifestará, el día de ir, el día de gloria, el día de esperanza, el día del Señor. El día domingo es el día que apunta a ese día, el día de gloria para su iglesia. Mira, dicho esto, Jesús es Señor tanto de su iglesia como de su día. ¿Escucha bien eso? Y Él declara que el día de reposo es una continuación sin interrupción de su verdadera iglesia hasta el fin del mundo. ¿Escucha bien esto? Déjame organizar bien las ideas. Y Cristo declara que el día de reposo es una señal perpetua del pueblo de Dios. Perpetua del pueblo de Dios, por eso está dentro de la ley de Dios. Cristo prometió, si quieres observar esto, está en Éxodo 31 del 13 al 16 y Ezequiel 22, 16. Mira lo que dice Ezequiel 22, 16. Vamos al profeta Ezequiel. Rápidamente encontramos Ezequiel 22, 16. Dice así. Y por ti misma serás degradada a la vista de las naciones y sabrás... No, espérame un segundo, estoy con un texto mal escrito. Tengo que buscar el texto en el original, lo escribí mal aquí en mis notas. Pero podemos leer Éxodo 31 del 13. Sí, vamos a leer Éxodo 31. Dice así este tremendo libro de Éxodo, capítulo 31, verso 13. Tú hablarás a tus hijos de Israel, a los hijos de Israel, diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, y para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio del pueblo. Obviamente esto se extiende, ¿no?, hasta el verso 16, pero la realidad es que hay algunas obras que se pueden hacer, que Dios mismo lo estableció en su palabra, ¿no? Sin embargo, es un día que el Señor nos llama a guardar. Por eso dice el verso 16: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Dicho esto y avanzando en nuestro estudio, Cristo prometió que habría una continuación sin interrupción de su verdadera iglesia hasta el fin del mundo, y esto garantiza que el hombre no ha perdido y no perderá el día del Señor. Una observación apropiada del día del Señor requiere algo. Observar y guardar el día del Señor, el día de reposo, requiere algo de nosotros. Dice la confesión: un santo descanso durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos acerca de sus ocupaciones y diversiones seculares, sino que también se dedican todo el tiempo al ejercicio público y privado de la adoración a Dios y a los deberes que son por necesidad y por misericordia. Veamos brevemente estas declaraciones en algunos principios. Voy cerrando con 2 puntos últimos. Primero, el significado básico de la palabra Sabbat. ¿Qué significa Sabbat y por qué significa esto y qué tiene que ver con lo que tenemos que practicar el día domingo? El significado de la palabra Sabbat es cesación. Cesación, escucha eso. El descansar, en términos del significado de este mandamiento, no significa dormir. No significa cesar de hacer trabajo o seguir nuestros pensamientos favoritos. Lo que significa es cesar de la muchedumbre de cosas que nos absorben durante todos los demás días de la semana, ya sea por empleo o por entretenimiento. Esto significa que no somos libres de hacer cosas pecaminosas los demás días, ojo, y no en el día del Señor, sino más bien que aún las cosas buenas que llaman nuestra atención los demás días se deben dejar de lado en el día del Señor.
Bueno, evidentemente cuando hablamos del Día del Señor ya de por sí hablamos que una orden es congregarnos, ¿no? Otra es adorarlo a Dios de manera pública y privada. Por eso el Sabbat significa cesar de todas estas cosas, de actividades y entretenimiento y trabajo y preocupaciones y cargas, y todas las cosas que durante 6 días Dios nos ha dado para que lo hagamos. Para dedicar un día exclusivamente a la adoración y a la lectura de la palabra de Dios, a aquellos medios de gracia que el Señor nos ha dado, la oración, el canto, la lectura, la predicación, la comunión unos con otros, es un tiempo para darle gloria a Dios juntos. Pero en segundo lugar, el significado de necesidad es a menudo malinterpretado con respecto a este mandamiento. Es que necesito, decimos. Y uno puede preguntar, mi hermano, ¿qué pasa? Este domingo no lo vi, no se está congregando. No, lo que pasa es que necesito trabajar. Ok, entiendo. 6 días nos ha dado el Señor para trabajar. No, lo que pasa es que tengo que pagar las deudas. Aquí está un problema, ¿no? No es una necesidad. Estas deudas se hicieron por cuestiones de conveniencia, muchas de las veces. Quiero hablar de esto con mucho cuidado, pero es un problema que tenemos en la congregación y en muchas congregaciones, que en lugar de ver obras de necesidad como ayudar a alguien que realmente está necesitado, ponemos conveniencias. Las obras de necesidad no son las cosas que necesitamos solamente por nuestra conveniencia. Por ejemplo, si un médico, escucha bien esto, dice, debo operar a este hombre hoy día o se morirá, evidentemente está hablando de una obra de necesidad. Es necesario, la vida de una persona está corriendo riesgo. Pero si un ingeniero, o ponele el trabajador que tengas en mente, dice, debo reportarme a este trabajo el domingo porque me van a pagar más, habla solo de su propia conveniencia. A veces por una mejor paga transgredemos el día del Señor, profanamos el día del Señor por una mejor paga, ¿no? Y en la Biblia, ¿sabes quién por ganancias deshonestas hace eso? Aquel que no ama a Dios, sino que ama su propio dinero. Aquel que tiene el dinero como Señor y no a Dios. Dicho esto, la obra en sí no es necesaria. Hablando de este hombre, ¿no? Me van a pagar más. Sería casi igual a argumentar que está justificando el robo. ¿Por qué digo esto? Tengo que robar porque mi familia necesita más dinero. ¿Tu familia necesita más dinero y por eso tienes que robar? Esa obra no es necesaria. Trabaja más en el tiempo que Dios nos ha dado para trabajar. Y esfuérzate en administrar bien tu dinero y tu tiempo. Y darle gloria a Dios con eso. Que no sea pecaminoso. Esto es como argumentar que una obra sea necesaria en el día del Señor simplemente porque implicaría inconveniencia o dificultad personal. Inconveniencia, no me conviene. Pasa que mi negocio se abre el domingo. Mis amados hermanos, con esto quiero que escuchen mi corazón amoroso, ¿no? Pero que el Señor genere esta convicción en nuestros corazones por su palabra. Que podamos guardar el día del Señor como Él nos manda a guardarlo. Y no colocarlo en nuestra lista de opciones o al final de la lista de responsabilidades. Que sea primero, porque Él nos llama a obedecerle de esta manera. Amados, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por permitirnos hoy tener más luz y entendimiento acerca de lo que tú llamas el día del Señor, el día que tú nos pides que guardemos para tu gloria. En este mundo tan lleno de secularismo, Señor, de tantas actividades y tanto poco tiempo, entre comillas, Señor, queremos ser cuidadosos de guardar aquello que tú nos mandas a guardar y de si de alguna manera tenemos que obrar, mi Señor, que sea por piedad, misericordia o por necesidad y no por conveniencia. Líbranos de la conveniencia, Señor. Muchas de las veces queremos tanta comodidad y conveniencia que nos acostumbramos a esta era digital y olvidamos las cosas tan simples y básicas como reunirnos y congregarnos, adorarte, mi Dios, juntos en la congregación de los santos. Padre, que tu nombre sea exaltado conforme nos disponemos a abrazar estas convicciones, a creerlas y a practicarlas para la gloria de tu nombre y nuestro bien, Señor. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.